Listo. Bueno, como lo prometido es deuda, díganme si tienen o no tienen el diagnóstico para mirarles el trabajo. Yo sé que es para el 20 de abril, pero, pero, bueno, perdón, yo ya les expliqué lo del producto del diagnóstico o no. Esta es nuestra segunda tutoría. A ver, volver a la unidad. Sí, señor. Autodiagnóstico, nuestro siguiente producto. Profesora, usted no nos ha cargado el archivo para poder resolver el producto. Si ya no si no lo tienen, ya les digo por qué. Porque yo por lo general, primero explico, si no, si yo dejo el producto, el documento, ¿qué va a pasar? Se me adelantan, lo hacen, les queda mal y después vienen y les da pereza, ¿sí? Entonces, siempre conmigo va a ser así. Yo no dejo los productos por ahora expuestos, sino que primero los explico y luego de que los explique, ahí sí ya libero el documento, ¿sí? Que es mejor así. ¿Listo? Entonces, permítanme un momentico, ya vamos a empezar a revisar el documento. Entonces, autodiagnóstico es nuestro próximo producto. Autodiagnóstico lector y escritor. Como es para el 20, pues tienen más chancecito. Bueno, listo. Entonces, este mismo documento que vamos a revisar, pues es el que ustedes van a hacer, van a hacer para el próximo producto del 20 de abril. Sin embargo, como es para el 20 de abril la fecha de entrega, si no estoy mal, permítame, a- me voy, por favor, cerré mi plataforma. Aula virtual. Bueno, entonces el autodiagnóstico usted lo van a presentar el sábado 20 de abril, ¿ya? En 14 días, 9 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy les voy a explicar, hoy ustedes pueden comenzar a hacerlo después de la explicación. Lo tienen ahí el sábado 20 de abril, no lo vayan a enviar antes de que, a no ser que ustedes se adelanten y lo quieran, no hay problema. Pero sí me gustaría que antes de que ustedes lo enviaran, pues poderles hacer una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, yo creo que al inicio de este proceso les dije que por lo general yo explico los productos antes y si nos dan los tiempos, los reviso antes de que los envíen, de tal manera que si se van, no se vayan con mucho error, con el margen de error sea mínimo, ¿sí? Ya que porque no asistió y de pronto no escuchó o porque no hizo caso a o omiso a los comentarios de arreglar y lo dejó así tal cual. Entonces, es eso. Bueno, entonces nuestro próximo producto es un autodiagnóstico lector y escritor. Este cuestionario no es un examen, ¿sí? Es un proceso que ustedes van a hacer, un proceso de autoanálisis. De verdad que yo les pido el favor que sean muy críticos, ¿sí? No contestar por contestar. He visto ya respuestas que yo digo, no, esta persona está súper buena en la parte lectora y escritora. Me gana, porque yo en ese autodiagnóstico también hay cosas que yo no hago. Entonces digo, y si una persona contesta así, mejor dicho, o sea, no tiene falencias ni debilidades, es una maravilla.
podemos encontrarlo, pero no es tan creíble como tal. Entonces, este cuestionario lo que busca es que ustedes pues van a identificar esas fortalezas y esas debilidades o necesidades que usted tiene frente a este campo que es la lectura y escritura. Ustedes saben que desde pequeños nosotros hemos estado, siempre leemos, siempre nos ha tocado escribir, ¿cierto? Entonces es bueno llegar en un momento de la vida y decir, bueno, voy a mirarme cómo soy, qué tan buen lector soy, qué tan buen escritor, en qué estoy fallando a esta altura del paseo, ¿sí? Entonces, por eso se les pide que por favor respondan cada una de las preguntas en el menor tiempo posible y con toda la sinceridad del mundo. La idea es que solo valen las respuestas que señalen el primer intento, ¿sí? Pues yo sé que ustedes lo van a tener, no creo que lo vayan a hacer con doble intento porque siempre son 56 preguntas que de verdad deben sacar tiempo, una hora, un poquito más de una hora porque no solo es contestarlo, sino que también tiene que escribir usted algo. Entonces, sí, sáquele 1 o 2 horitas a esta respuesta de este cuestionario. Bueno, entonces, la idea es que, ¿qué pasa? Esas debilidades que yo tengo, pues llega la oportunidad de convertirlas en oportunidades para mejora, ¿sí? El diagnóstico indaga sobre hábitos, destrezas, comportamientos, habilidades y entorno suyo en la parte lectoescritora. Entonces, aquí usted, de acuerdo a las respuestas, diría uno, lo más sano es que usted proponga alternativas como para, bueno, si yo estoy bien en esta categoría, ¿qué voy a hacer para seguirla fortaleciendo? Y si estoy mal de acuerdo en las preguntas, las respuestas a las preguntas, ¿qué puedo yo hacer para superar esa debilidad? Pero en este sentido, queda esta recomendación, no vamos a hacer alternativas. Si usted tiene una fortaleza, ¿sí? No le va a hacer ninguna alternativa para seguirla consolidando, sino que simplemente usted sepa que a veces tenemos que, bueno, lo bueno lo dejemos y lo fortalecemos, pero no lo podemos olvidar porque si cambiamos de perspectiva y nos vamos a ir a una debilidad, entonces se me olvida la fortaleza, no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces yo la debilidad la convierto en fortaleza y aquello que tenía fortaleza, ¿qué? La abandono, entonces se va a convertir en otra debilidad. Es seguir fortaleciendo todas esas buenas propuestas que usted tiene en el sentido de la lectura y escritura y eso que estamos como un poco débil, fortalecerlo, sin olvidar lo demás. ¿Listo? Entonces les explico. El cuestionario tiene varias categorías y cada categoría tiene preguntas. Entonces vamos a hacer la ruta aquí. Entonces vamos a empezar con la categoría uno. En la categoría uno hay 6 preguntas. Esto que está aquí que dice sentido y propósito es la explicación de esta categoría. En esto solo es leer, o sea, como para aprender, o sea, estas preguntas, ¿cuál es el sentido de de esas preguntas y cuál es el propósito de ellas? ¿Ya? Entonces acá me está explicando que en esta primera categoría, el propósito que sobresale cuando usted lee es identificar cuál es el propósito de usted cuando usted lee o escribe. O sea, ¿con qué propósito se acerca usted a una lectura? Es posible que la lectura y la escritura sea una actividad significativa en su vida o, por el contrario, sea lo más fastidiosa posible, qué pereza, por obligación, no, o sea, no hay placer en la lectura. Y el primer paso para uno convertirse en un buen lector es encontrarle el gustico a la lectura. Pero si ustedes vienen de un proceso traumático en el colegio donde literal las lecturas eran obligadas, pues se le perdió el gustico en cuanto a leer. Pasa lo mismo cuando a uno lo quieren enseñar a nadar y lo meten a una piscina, lo zambullen, lo cogen a las malas, porque es que así que se aprende. Usted después de esa experiencia toda traumática, usted no quiere ni acercarse a la orilla de una piscina, ¿sí? Eso mismo pasa con la lectura. Entonces, pues es el momento de pensar que en estos procesos y a estas alturas del camino, pues una persona que lee le va a ir muchísimo mejor de aquella que no lee. Y más si le encontramos un sentido y un propósito.
Y el sentido y propósito siempre va a partir de su proyecto de vida, ¿sí? Siempre. Si yo quiero ser una gran empresaria, pues mis lecturas tienen que estar dirigidas a libros que me aporten sobre el éxito de un empresario, ¿sí? Entonces, por ello, cada categoría pues tiene su sentido y su propósito. Entonces, en la pregunta uno, por ejemplo, dice, usted cuando dice, bueno, yo voy a leer este libro, ¿usted le busca relación entre lo que leo, escribe y su proyecto de vida? O sea, yo voy a leer este libro y lo voy a leer porque se relaciona con lo que yo quiero hacer y con mi proyecto de vida. Entonces, ustedes tienen ahí tres posibles respuestas. Sí, no o no soy consciente. Ustedes pueden ir marcando, bueno, ahora les digo cómo vamos armando este producto para entregar. Entonces, ustedes van digitando y ustedes van marcando. Y usted dice, bueno, pues, si usted lo hace, hay preguntas que si usted lo hace, no es una falencia, es una fortaleza. Entonces, por ende, no tiene que crear ninguna estrategia como tal. Pero si usted responde que no o usted no es consciente, sí tenemos que hacer una alternativa para superar esa debilidad. Y dice, ¿y ahora de dónde yo voy a sacar esa alternativa? Muy fácil, porque así como le damos el problema, también le damos la solución a usted, sino que hay que leer, necesariamente hay que leer para buscar la solución. Resulta y pasa que estas 6 preguntas que ustedes ven en esta categoría, hay en esta parte que dice alternativas, hay 6 posibles alternativas, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ah, que para cada pregunta hay una alternativa aquí. Simplemente es leer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que alguien marcó que no. ¿Busca relación entre lo que leo, escribe y su proyecto de vida? No, no, yo no busco relación. Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa para ello? Entonces, aquí nos está hablando en tercera persona y aquí lo único que usted tiene que es parafrasear la alternativa que ya está dada y escribirla en primera persona. ¿Listo? Porque es una alternativa de usted para fortalecer o superar esa debilidad. Entonces me tiene que hablar en primera persona. Aquí lo vamos a encontrar en tercera, pero ustedes la traspasan a primera persona. Entonces, volvamos al ejemplo. ¿Busca relación? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué dice la primera? Acá dice que el estudiante debe encontrar una relación significativa entre el contenido de sus lecturas o escritura y su proyecto de vida. Ah, ya, entonces yo voy a mirar aquí que esta me está resolviendo la alternativa para la primera. Entonces, ¿cómo voy a redactar esta alternativa en primera persona y qué me sirve para superar esta debilidad? Porque yo, la verdad, yo leo y escribo, pero yo nunca lo relaciono con mi proyecto de vida. Esto no quiere decir que todos de ahora en adelante siempre no. Acá el verbo es como procurar, trataré, ¿sí? No vamos a ser como tan radicales, no, de ahora en adelante todas mis lecturas van a ser enfocadas, no, tampoco. Hay que buscarle el gustico, pero también esto nos invita a que nosotros definiendo y teniendo en cuenta nuestro proyecto de vida, tenemos que alimentarlo y la única forma de alimentarlo es haciendo lecturas que nos permitan crecer frente a ese proyecto de vida. ¿Listo? Si ustedes quieren ser empresarios y yo lo creo porque si no, no estuvieran en esta carrera, porque quieren de pronto algún día o si ya tienen un emprendimiento, ¿cierto? Fortalecerlo o quieren ser emprendedores, pues nosotros necesitamos alimentarnos. Tienen que alimentar ese cerebro con cosas que se asemejen a este proyecto de vida. Entonces aquí ya me lo da. Entonces, como alternativa, yo podría escribir de ahora en adelante, procuraré, si quieren hablar en porcentaje, lo puedo hacer, que un 20% de las lecturas que realice van a estar relacionadas con mi proyecto de vida. ¿Ya? Procuraré, sin utilizar ningún dato estadístico ni nada, procuraré que dentro de las lecturas o libros que realice, siempre va a ir alguno que me ayude con el proyecto de vida. Y esa es toda la respuesta y la alternativa. ¿Ya? Entonces,
Cada pregunta tiene su alternativa. Aquí entra un proceso muy bueno que es de interpretación. Entonces, ¿cómo sé cuándo empieza y cuándo termina una alternativa? Pues empieza en mayúscula y termina en punto. Y aquí todos los puntos son puntos seguidos. Entonces, aquí está formado casi 6 oraciones, 6 alternativas para cada una de las preguntas de ella. Esa es la primera categoría. Importante leer el sentido, o sea, ¿y esto como para qué? Cuando uno dice, ¿y esto como para qué me sirve? ¿Y esto como para qué me preguntan? Pues ahí está la respuesta. Luego viene otra categoría, menos preguntitas, que se llama revisión preliminar y presaberes. ¿Qué busca esta categoría? Entonces, esta categoría está relacionada con los conocimientos y experiencias que usted tiene acumuladas en su vida. Si no obtiene un buen puntaje en estos numerales, no está actuando como un lector o un escritor maduro. Un lector con experiencia hace una revisión preliminar del escrito antes de detenerse a leerlo en profundidad. Así decide si es o no pertinente para sus propósitos. Es como si yo voy a una librería y le digo, bueno, venga, le voy a regalar un libro. Entonces usted va y escoge y toma esto, ya. Ah, este lo voy a leer. ¿Y por qué lo va a leer? ¿Sí? ¿Por qué no le hace la revisión preliminar y presaberes? O sea, ¿usted está segura que le va a aportar algo? Porque siempre las lecturas pues deben aportarnos algo para la vida, ¿sí? Y por lo general no. Entonces nosotros, ¿a qué vamos? Nosotros a veces cogemos las lecturas por los titulares, por el título, ¿sí? Entonces como que le llama la atención y usted se queda con eso, pero no se dio la oportunidad de escanearlo, ¿sí? O sea, es importante cuando yo tomo un libro, detenerme, leer el prólogo, a veces aparece quién es ese escritor, a veces una sinopsis de lo que va a tratar la lectura, y si ya definitivamente me enganchó, pues entonces yo lo voy comprando, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la revisión preliminar y presaberes. Entonces, nuevamente, aquí Aquí, entonces hay que mirar lo mismo. Sí, no, no soy consciente. Y aquí nuevamente están las alternativas. ¿Listo? Ustedes están viendo en mi, pregunto porque a veces se me olvida y ninguno ha hablado, pero asumo que están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. Ahora, también dice, también se autoexamina para identificar qué sabe sobre el tema de la lectura, qué experiencias, qué motivaciones, qué actitudes tiene. Ay, sí, yo he escuchado, pero tal cosa. Ahora, si yo voy a escribir, uno para escribir lo primero que tiene que hacer es documentarse lo suficiente sobre el tema, ¿cierto? Y hacer como un primer borrador. Y yo lo comparto y mire, yo estoy escribiendo esto, lo comparto con varias personas para darle un sentido muy profesional el escrito, otras voces, mira, corrija esto, ay, mire, acá utilizó mal este punto, ta, 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 ¿sí? Ya a la hora de escribir, pues ya es otro proceso que creo que no todos ustedes esto lo realicen como con mayor frecuencia. Uno dice, no, pues yo escribo la lista del mercado. No, pero ya de sentarse a hacer ensayos, novelas, cuentos, ¿alguno tiene esta facilidad o todavía no? ¿No le han gustado? En el colegio a veces uno hacía cuadernos, escribía muchos poemas, cuentos, narraciones, ¿cómo les iba en el colegio? Y Felipe, ¿pero se quedó en el le gusta o ha empezado a hacer sus primeros escritos? Ahora hay muchas editoriales, perdón, me voy a quitar un momentico esas gafas que me fascinan un poquito. Ahora hay muchas editoriales que le están facilitando a usted que conozcan su obra, ¿sí? Yo escribo, ya he escrito y he participado en convocatorias y he ganado algunas convocatorias de algunas editoriales que son para este tipo de escritores que pues obvio, uno va a una editorial y usted quién es, porque a ver, ahí le miran a uno y usted quién es como para publicarle. Pero estas editoriales se llama ITA, una de ellas abre concursos, por ejemplo, Felipe que le gusta escribir. Hay concursos recurrentes, si quiere que sígalos en Instagram, y usted escribe y usted le envían y allá le van a decir si pasó o no pasó y entonces usted tiene que hacer los procesos de derecho a autor. Entonces, como hay convocatorias teniendo algunas temáticas, entonces a usted le dice, listo, quedó para la convocatoria.
Allá ustedes se lo editan, le envían para que usted lo revise. Usted tiene que pagar, pues usted paga una como 150, 200, pero ahí van incluidos los derechos de autor. Y luego le dicen, mire, este es el libro, este es el libro, aquí está su obra. Y esta ITA es una muy buena porque todos los años Sí, asiste a la feria de Bogotá, a la Filbo. eso le preguntaba, profe, hola, buenas tardes. Sí, Hola, ¿cómo el está? nombre, es que no lo había entendido. La entendí, Edita. ¿Cómo es el nombre? ITA, ITA. Ita, ok, ok. Sí. Entonces, por ejemplo, yo ya con ellos pasé dos convocatorias, uno fue sobre muerte y otra fue sobre amor, que participé. Y en las dos, solo que en la primera sí pagué, en la segunda dije, ay, no me llegó en el buen momento. Pero en la primera sí sacaron un libro, y eso hacen una cosa y lo invitan a Bogotá, hacen el lanzamiento del libro. Incluso ahora nos llegó una invitación para participar en la Filbo y están allá en la Feria del Libro de Bogotá. O sea, es una muy buena editorial y que apoya a los que estamos de este lado, que no somos tan conocidos ni tan populares, pero que nos apoyan en este cuento de la escritura. Si nos queda tiempo, les voy a compartir uno. No sé cuál quieren escuchar, el de la muerte o el del amor. Y aparte, que también tengo un proyecto, es que he escrito, ya llevo 10 cuentos para niños, pero esos tienen un propósito de reforzar las categorías gramaticales. Listo, el de la muerte, Giovanni. Las categorías gramaticales, entonces estoy en eso. Bueno, estoy en eso. Entonces, no. Y entonces cuando usted ya ve que les gusta al público, pero mi primer cuento, el que yo participé con otra editorial y que le vendí mis derechos como por 5 años, todavía no lo puedo, se llama Juanito el Reciclador de Palabras. Y el del amor también es bonito. Juanito el Reciclador de Palabras, y ese lo hice para trabajar los sinónimos. Entonces, en ese también me tocó ir a Medellín al lanzamiento y todo lo demás. Entonces, eso es chévere, chévere, ¿verdad? Y que pues cuenta uno con el apoyo y pues si se venden los libros a usted con el tiempo, pues le van a dar regalías y bueno, pero entonces tiene que hacer masiva, usted puede comprar sus libros, puede venderlos y bueno, todo eso. Entonces ahí les dejo la espinita para aquellos que les gusta o que incursionen en la escritura como tal. ¿Listo? Bueno. Nuevamente, entonces acá en esta categoría 2 está acá las alternativas igualmente. Luego pasamos a la tercera categoría, ¿ya? Se llama motivación. Entonces aquí empieza aquí, bueno, ¿y usted cómo está con esta motivación en cuanto a la lectura? ¿Usted la asume con gusto e interés? Entonces ahí marca sí, no, no soy consciente. Ojo que en el discurrir de estas preguntas hay como tres preguntas que yo digo cascaritas porque si usted contesta sí, tiene que sí hacerle una alternativa. Entonces tienen que revisar muy bien cada pregunta para, ay, sí, mire, esta es sí y tengo que hacerla. Porque uno asume que si yo contesto todo sí, no tengo que hacerla. Entonces aquí viene lo que yo vuelvo y le solicito a ustedes, la verdad, total sinceridad. Porque yo sé, a mí me han llegado trabajos en los que todos marcan sí y sí, solo sí, para no hacer la alternativa. Y no me parece como tan ético eso. O sea, es un cuestionario que es de verdad de medir yo si estoy haciendo bien mi proceso lector y escritor, porque no lo voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. Y si yo me quedo atascado y si en una no soy consciente, ¿por qué no lo marco? Porque yo incluso las respuestas, las alternativas están ahí, no tienen que ir a indagar, ponerse a buscar, ir a la IA para que les ayude a responder, no, no tienen que ir por allá, porque ahí está la estrategia. Es que con una sola estrategia para reforzar esta debilidad, con eso basta, no necesitamos 20. Con una con la que empiece, con eso basta. Y las que están ahí es la principal. Entonces no tienen que ir a buscar por otro lado, ¿ya? Entonces acá les dice, si sus respuestas indican debilidad en la motivación, usted debe ser consciente que hay dos tipos de motivaciones, una externa a la persona y otra interna. También se llama exógena y endógena. Por lo general, las personas actúan por motivos externos y esto no es lo deseable, pues se cae en la manipulación y cosificación de la persona. El ideal es que la motivación sea de adentro hacia afuera, es decir, interna,
que sea un sueño, que sea una utopía, una meta sublime para alcanzarlo, para alcanzar sea lo que nos motiva a ser cada día mejores seres humanos como ciudadanos, como estudiantes, en fin, en todos los roles que desempeñemos para ser coherentes, ¿sí? Y vuelve y juega. Casi todas las respuestas y todas las alternativas es con base en el proyecto de vida. Entonces aquí viene otra pregunta muy grande. ¿Ustedes tienen proyecto de vida? Si no lo tienen como en un esquema, como en un borrador, yo sí lo tengo, pero lo tengo aquí en mi disco duro, es hora de escribirlo. Es hora de sentarse y ustedes decir, bueno, este es mi proyecto a mediano, corto y largo plazo. Y trabajar por ese proyecto de vida, ¿sí? En la parte profesional, en la parte personal. Yo aquí les voy a hablar de la parte profesional, pero también lo pueden hacer desde su parte, en su proyecto de vida, desde la parte personal, sus aspiraciones, en cómo se ven. Si yo les preguntara a usted cómo se ve en 5 años, ¿qué me respondería? A ver, alguien en 5 años, ¿cómo se ven? ¿O no se ve? ¿Ya? ¿Sí? Sí, Milena, cuénteme. Cuando empezamos este camino de la formación, tuvimos que desarrollar un proyecto de vida que tuvimos que presentar para la materia de caracterización de empresa. Cada uno de nosotros teníamos que hacer ese proyecto de vida. Entonces, yo creo que pues todos los que estamos acá lo tenemos escrito. Ah, maravilloso. Digamos, bueno, una de las cosas que yo coloqué a 5 años es pues ya obviamente haber terminado mi carrera y pues si hay la posibilidad seguir eh, ya en la parte profesional, digamos. Ah, bueno. ¿Y en cuanto a su proyecto de vida, entra algún emprendimiento? Sí, señora, digamos tengo, digamos, un pequeño emprendimiento, pues digamos que sea más fortalecido y reconocido. Ah, exacto. O sea que en 5 años usted ya se ha posicionado y ahí entra lo de la misión y la visión, ¿no? Sí, señora. Ah, ok. Entonces, mire que todo, entonces esas lecturas y todo, pues desde ese proyecto de vida es que nosotros tenemos que empezar a hacer algunas lecturas que nos aporten, ¿ya? Bueno, y luego entonces vuelven y aparecen las alternativas, ¿sí? Recuerden que cada una de esas respuestas tiene su alternativa, solamente es una muy buena lectura e interpretar también. Luego viene la categoría número 4 que se llama planeación del proceso lector y escritor, ¿sí? Aquí están relacionados los comportamientos previos al acto lector o escritor. Si usted encuentra debilidades en estos numerales, o sea, usted no considera que el hecho de leer o el hecho de escribir como un proceso. Ahí hablamos de los borradores. Usted tiene que hacer un ensayo, por ejemplo. Usted se lanza una vez en el computador, chun, 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 ni hace el borrador y pum, y lo envía, ¿sí? O usted es una de las palabras que no, espéreme, yo te primero, y uno dice, no, yo primero lo hago con lápiz y luego lo paso al lapicero. Es eso mismo. O sea, usted hace un proceso, porque todos los procesos de lectura y escritura, pues, inciden en una planeación. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos los dichosos borradores, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, yo tengo que hacer un ensayo sobre la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar, la primera pregunta es, ¿yo qué sé del tema? ¿Sí? ¿Sé algo, sí o no? ¿Sí? Usted se pregunta si tengo que hacer un ensayo sobre qué tengo que hacer. Entonces, en ese proceso busco estos objetivos son los que yo estoy buscando a través de esta lectura o esta escritura. El tiempo, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba tanto, 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 tanto en el plan de acción del tiempo? El tiempo es importante. Es que hay que ponerle fechas, hay que ponerle tiempo, porque cuando no le ponemos fechas y tiempo y lo dejamos abierto, corremos el peligro de que nunca se realice, ¿sí? Entonces, cada una de esas preguntas es cómo usted planea ese proceso lector y escritor. O simplemente usted no lo planea, simplemente se lanza al océano y ya. Y nuevamente aquí vienen otras preguntas y otras alternativas.
Luego viene la categoría 5 y sí, esa sí tiene como varias preguntas. Y claro, habla sobre la profundización de la comprensión. Y no crea, el hecho de hacer este cuestionario y de leer las alternativas es un proceso de comprensión, ¿cierto? Es de interpretar cada pregunta. ¿Qué es lo que me quiere? ¿Qué es lo que me está preguntando el autor de este cuestionario? Tenemos que ir allá como un pensamiento más crítico, ¿sí? Entonces aquí, en esta categoría 5, profundización de la comprensión, ¿ya? Corresponden los aspectos que permiten ampliar la comprensión de lo leído o lo expresado en un escrito. Una valoración insuficiente en estos numerales es muy peligrosa porque indica que el lector es muy superficial, no domina la profundidad de un tema, comprende literalmente. Y ojo, los procesos de la Opa. lectura son en 3 niveles: literal, inferencial y nivel crítico. Y eso lo tuvieron que ustedes haber pasado en las pruebas ICFES. Igual lo van a pasar en las pruebas ECADES. Entonces, en el nivel literal lo estamos aquí en los jóvenes, en los niños de primaria, y póngale por ahí hasta sexto. ¿Cuáles son las estas literales? Cuando usted encuentra la respuesta dentro del texto. No tiene que ir a ningún otro lado. Pero el ICFES y las pruebas abundan son las preguntas de inferencia. Entonces, usted ahí lo que tiene que hacer un proceso de lectura global del texto. Entonces, usted ahí es cuando aparecen las preguntas y dice, del anterior texto se puede inferir qué. Ese poder inferir qué implica un grado de comprensión del texto y de profundización. Y luego viene lo de argumentar y luego lo de contraargumentar, ¿sí? O sea, cuando usted pueda pelear con mire, una pelea se gana con buenos argumentos, no a puños ni con groserías ni nada de eso. Se gana con excelentes argumentos. Pero todo eso que nos lo provoca la lectura. Cuando usted lee, adquiere mucho bagaje en cuanto a palabras, en cuanto a conocimiento, y usted puede pelear con unos buenos argumentos. Cuando no leemos, pues a veces se nos dificulta. Entonces uno acude a lo más fácil, a los gritos, alzar la voz y a otras maneras que no son como tan buenas. Entonces, importante esa nuevamente y nuevamente aparecen las alternativas. Luego sigue una categoría 6, que es sistematización de la información, ¿sí? Entonces, aquí en esto que nos señala, muestra la competencia para organizar un tema, identificar su origen, las causas, las consecuencias, la estructura, sus componentes, entre otras características. Un puntaje bajo en estos aspectos indica dificultades para sintetizar y organizar la información contenida en un texto. Aquí el dolor de cabeza de siempre y de todos los años, y así lleguen a 11 lo mismo, es cuando nosotros les decimos como docentes a ustedes que hagan un resumen. Y entonces el resumen, ¿a qué se traducía? A ver, sinceramente hablando, ¿cómo hacían ustedes los resúmenes? ¿Cómo creían ustedes que era un buen resumen? Pues como escoger algunas partes del texto que hemos leído y pues escribirlo más poquito. Coge de Sí, aquí, coge de allá, dime, Jainer, lo más importante, sí, señora. lo que uno considera que era lo más importante, Y entonces normalmente uno cogía como oraciones y las unía en un solo párrafo. es literal, esos eran los resúmenes de nosotros. Y resulta y pasa que los resúmenes no son así. Yo les digo a mis, hacer un resumen no es que me cojan de allá del cuaderno del libro y copia y pega y copia y de aquí y armo. No, 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 no. Usted cuando vaya a hacer un resumen, usted primero tiene que hacer una lectura a profundidad. Luego, usted haga de cuenta cuando si yo le digo a usted, fue a una película y me la contó, usted hace un resumen de la película. Y cuando usted hace ese resumen de la película, está contando lo principal. ¿Sí? Deja los accesorios a un lado y me cuenta lo principal. Eso mismo es cuando hacemos un resumen. Es como que cerremos el libro y ahora tratemos de contarle a la otra persona, así, a grosso modo, de qué trata ese libro. Es eso, hacer un resumen. Pero nosotros lo hacíamos muy mal. Dime, Milena. Eh, bueno, con
respeto, permiso de mis compañeros que de pronto pues no sean creyentes. Digamos, nosotros en la iglesia tenemos algo que se llama la lectio divina, ¿sí? Ujú. Un texto bíblico, lo leemos, lo releemos, luego palabras textuales, lo que dice el texto, luego miramos lo que me dice el texto, ¿sí? Como es la reflexión, lo que yo puedo sacar de ese texto. Entonces es como de esa manera, lo mismo con... Exacto. Es que nosotros nos quedamos en eso. Entonces, ese proceso que hace Milena, incluso lo podemos hacer con cualquier texto. El problema es que nosotros a veces nos quedamos en una sola lectura y no lo hacemos la segunda y no hacemos la tercera. ¿Ustedes saben por qué están de moda los resaltadores de colores? ¿Sí saben o no saben? Ahora Cute sacó una gama de colores hermosos. ¿Pero para qué? Sí, me compré uno, necesito utilizarlos, profe. ¿Para qué? Dígame para qué. Para Mm, usarlos en los textos. Con un tono, los títulos, ¿sí? Con otro tono, palabras que yo no conozca, ¿sí ve? Con otro tono, ideas principales. Y yo uno sé, ¿y cómo sabe uno cuál es la idea principal de un texto? Muy fácil. Es como cuando yo cojo una silla y le quito una pata, y si yo le quito la pata a la silla se va a caer. Es lo mismo con los textos. Si yo la quito, el consumismo, dice Giovanni. Bueno, entonces con lapicitos de color, entonces. Pero si yo le quito lo principal al texto, se pierde toda la coherencia y cohesión del texto. Ahí entonces yo digo, ay, no, quité una idea principal. ¿Sí ve? Eso sirvan a esto. Otro color para los paratextos. Es que el problema es que nosotros no leemos completo. Nosotros tenemos que hacer un paratexto. ¿Qué es el paratexto? El paratexto en los textos es todo lo que está alrededor del texto que a veces no miramos. Por ejemplo, los pie de fotos, los pie de párrafos, las imágenes, ¿sí? Todo eso nos ayuda a la comprensión del texto. Entonces, si nosotros, y a veces hay gente que también utiliza stickers, los cositos de colores y van colocando ideas, palabras claves, todo eso nos ayuda a la comprensión del texto, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces, sea el momento que sea, sea como quiera hacerlo, para no caer en el consumismo, entonces con los coloritos, con asterisco tal cosa, subraya uno, colorea con el lápiz lo otro. El caso es que haya señales de vida diferentes en el libro, pero es así que tenemos que empezar a escudriñar las lecturas, ¿sí? Para para podernos sumergir dentro de ellas, porque si no nos quedamos así, en lo literal, y entonces lo otro, ¿ya? Entonces, utilizar los títulos, los subtítulos, ¿sí? Y todo eso nos sirve. Incluso aquí, entonces en las alternativas, pues también vienen otras alternativas. Vamos en la categoría número 6. Y viene la última categoría, que es la categoría número 7, ¿ya? Desarrollo del pensamiento. Mire, a este nivel es el que nosotros tenemos que estar. Puede que los niveles de la lectura es así, inferencial, perdón, literal, inferencial y lectura crítica como tal, que viene acá haciendo el desarrollo del pensamiento, un nivel crítico, ¿ya? En esta categoría corresponde identificar la capacidad de pensar por cuenta propia al leer un escrito o redactar un tema. Si su valoración no le favorece en estos aspectos, sus procesos de pensamiento crítico no son sobresalientes. Al leer y al escribir, las personas ponen en acción su capacidad de pensar. Este es un proceso intelectual complejo, no es algo mecánico. Implica ser propositivo, identificar puntos de vista, opiniones, argumentos, saber defenderse con ideas o controvertir a otros con planteamientos novedosos y sustentados. Ser reconocido como persona de pensamiento propio, autónomo. Y todo eso lo conseguimos a través de la lectura. ¿Sí? Cuando que yo venga y a mí no es comer entero, no es tragar entero, es masticar y si yo pues tengo ideas, ¿cierto? No, yo no estoy de acuerdo porque es que yo leí tal cosa, mire que yo leí en el periódico, mire, los papás de nosotros, mi papá no estuvo en colegio, mi papá estuvo creo que como apenas aprendió a leer y a escribir, pero mi papá usted se le sentaba con él y le mantenía una conversación de lo que fuera,
¿Por qué? ¿Por qué creen? De pronto leía mucho. eh, Hay personas que, digamos, leen mucho la prensa, todo eso, y ahí se enteran. Claro, exacto, Milena. Leían mucho. Mire, en esa época, yo no sé si existan o no, mi papá se leía un librito que vendían que llaman las colecciones. Yo no sé si existan, pero ella se las compraba sagraditos en las caseticas y compraban las selecciones y él se las leía todo. El periódico lo leían de pie a pa todo, ¿sí? Entonces, ese hecho del acto lector como tal nos ayuda muchísimo. El problema es que ahora los jóvenes no están leyendo, no leen sino noticias falsas, los comentarios en las redes sociales y nos quedamos ahí. Y lo demás es que nosotros tenemos que ser propositivos. Imagínense en una conversación, en la empresa, donde todo el mundo tomando un tema. Qué bueno que usted pueda aportar del tema y no se quede como los muñequitos de los taxis haciendo así y no exprese nada, no diga nada, no es propositivo, no comparte puntos de vista, no refuta puntos de vista, ¿cierto? Pero todo eso es un proceso y ese proceso se va alcanzando a través de la lectura. Y aquí también nuevamente aparecen las alternativas. Este último párrafo no entra dentro de las alternativas, es como la conclusión de este texto, donde nos indica que la escritura también es un acto del pensamiento. Obvio, uno no puede empezar para escribir un cuento es un acto del pensamiento. Quien escribe está pensando también, pero en el sentido tradicional, hace muchos años, la escritura es fundamentalmente caligrafía y buena ortografía, desde primaria en la época mía. Tener buena escritura es porque usted tenía bonita letra y buena ortografía, ¿sí? Es decir, el interés está en la forma exclusivamente y no en el fondo, ¿sí? Otros piensan y redactan y quienes tienen buena letra copian al dictado las ideas. Eso es tener buena letra. Si se asocia escribir con pensar, se le da importancia al contenido de la redacción de un escrito y también a la forma de su presentación. Pero lo más importante es saber qué escribir, cómo estructurar el desarrollo del escrito, cómo sustentarlo para hacerlo creíble. Y en ese momento de escribir, pues también entra en juego todos los textos y su estructura, porque es diferente escribir un ensayo a un cuento, porque la estructura es totalmente diferente. Si yo quiero escribir un texto argumentativo tipo ensayo, columna de opinión, artículo de opinión, pues la estructura ya sé que va desde que tenga tesis, argumentos y conclusión. Es diferente si yo quiero un texto literario, que es inicio, nudo y desenlace. Es diferente si yo voy a escribir un poema, que los poemas tienen estrofas y tienen versos y que hay rima. Es diferente si yo quiero escribir un texto informativo. Tiene ese texto me debe responder lo que yo digo a mis estudiantes, la pregunta de los chismosos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Sí? Un texto científico, ese implica más porque tuvo que haber alguna investigación y una lectura más compleja. Entonces, estas son las 56 preguntas, estas son las 7 categorías que ustedes van a hacer, que yo aspiro y espero que de verdad lo hagan a conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Aquí hay mucha teoría que yo les sugiero que la pasemos yo les voy a enviar el documento en Word, ¿sí? Déjenme a ver si por acá lo tengo en Word, sí. Ah, no, sí. Entonces, aquí en Word, ya lo vamos a mirar. En Word, pero por favor me lo envían después, lo guardan en PDF y me lo envían tal cual. Acá está en Word, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la portadita del trabajo normal, ¿ya? Cuestionario autodiagnóstico lector, pueden omitir todo esto. No lo estamos. No lo estoy compartiendo, ay, qué pena. Ya. Entonces dejan el título, no, ¿cuál será, no? Cuestionario autodiagnóstico lector, esto sería, quitarían esta pregunta, omitan todo este párrafo, lo quitarían y empiezan con categoría 1. Entonces vamos a hacer acá, vamos a quitar esto por ahora. Yo lo quito, subo esto, categoría 1, y aquí entonces pues podemos utilizar alguna de las herramientas que nos permitan dibujar.
Entonces usted, por ejemplo, vamos a escoger algo aquí, no sé, no sé si me permita. Busca relación, entonces usted, ay, entonces marca ahí sí o no, yo no sé. Bueno, mire, porque este no me dejó. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. Eso le iba a preguntar. Bueno, uno hace una X, ¿cierto? Y Puede un hacer ejemplo, una por ejemplo, X, una carita, bueno, puede sí, hay de insertar, todo, insertar una sí, imagen, una carita. pero hay una de las preguntas que leí, por lo menos a mí me toca como que leer dos veces para poder entender. Sí, es algo que desde siempre. Si yo le Ujú. doy no, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí yo qué? Si le doy no, un ejemplo Por a ejemplo, una de las esta. preguntas, ujú, Le marqué que yo busque aquí no con relación el entre mouse. lo que lee, Quedó muy señora. clarito. Si usted no busca relación entre lo que lee y escribe y su proyecto de vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Entonces usted se va para acá, para alternativas. Vamos a ver que se vea. Vamos a contestar esta y usted dijo que no, ¿cierto? Y luego nos vamos, se fija a propósito, sí, vamos a contestar a la loca. ¿Se plantea objetivos? No. Ah, pues superó el concepto de, sí, eso ya pasó. Sí. ¿Se clasifica como un lector y escritor autónomo? Sí. Usted va marcando aquí. ¿Ha superado el concepto? Sí. Entonces, usted acá dio como resultado que usted marcó estas dos no. Eso significa que a estas dos tiene que darle la alternativa de solución. Entonces, en la número 1 busca relación entre lo que escribe y su proyecto de vida. Entonces, yo me voy acá para alternativas. Pueden eliminar esto del sentido yo. Esto lo pueden quitar. Esta parte no tiene que salir ahí en el texto, ni todas las alternativas. Las alternativas solamente aquellas que le van a servir de acuerdo si usted marcó o no. Entonces, de estas, ¿cuál me serviría para esta primera? Una alternativa. Recuerden que están separadas por puntos. Una dice acá que el estudiante debe encontrar una relación significativa entre el contenido de sus lecturas o escrituras y su proyecto de vida. Ese ya lo habíamos hablado, ese ejemplo. Entonces, esa es la alternativa que me va a servir para la pregunta 1 que yo marqué que no. Solo que no la puedo dejar ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la alternativa? Tengo que tomar eso y ponerlo en primera persona. ¿Listo? Dejarlo en primera persona y redactarlo. Y recuerde que aquí solamente hay dos. Entonces, la otra que usted dijo, se plantea objetivos de lectura, escritura, pues miremos a ver cuál alternativa hay por ahí donde diga algo sobre el hecho de plantear objetivos de la lectura o escritura. ¿Sí? Profe, entonces tomaría una de las alternativas planteadas y le doy mi o sea, sustentar por qué, ¿cierto? No, solamente la plantea, no tiene que sustentar porque o sea, usted ya es consciente que no lo hace. ¿Cuál es la alternativa? Entonces digo, de ahora en adelante procuraré que algunas Sí. lecturas que realice estén relacionadas con mi proyecto de vida y esa es mi alternativa de solución frente a ese no. Dime, Milena. Profe, pero entonces esa respuesta la coloco debajo del cuadrito, ¿sí? O sea, no Claro, pregunta, sino debajo del cuadro. debajo acá en esta. ¿Sí? Entonces yo me voy para acá. Supongamos que esta es la de la primera, entonces no es supongamos, es la verdad. Entonces acá yo puedo escribir, incluso puedo hacer, como yo ya sé la uno que fue en la uno que eso, entonces voy a copiarla, esa es la respuesta, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Mm? Entonces, ¿cómo la voy a colocar en primera persona? Debo encontrar una relación significativa entre del con- Procuraré que de ahora ¿cierto? Las le algunas de las lecturas, no todas, tampoco, algunas de las lecturas que realice estén enfocadas en mi proyecto de vida. Punto. Y listo la alternativa para la pregunta 1. ¿Ya? Luego, ¿cuál otra me quedó mal? La 3. Entonces, no, voy a poner 2 porque es la pregunta 3. Entonces me voy a la 3 y, control Z.
3. Entonces busco dentro de todas estas, ahorita yo arreglo y vuelvo, deshago todo esto. ¿Cuál me sirve para la 3 en la que dice que se plantea objetivos de lectura o de escritura y yo escribí que yo no me planteo? Entonces sigo leyendo. En la otra idea dice aquí, cuando se tiene un propósito de vida, un sueño por lograr, todo lo que se lee o escribe adquiere sentido y se vuelve muy importante para el lector. Eso tiene que ver con el planteamiento de objetivos de lectura o escritura. Ahí lo dejo para que ustedes lo piensen y lo deduzcan. Hay otra que dice, haga una lista de preguntas antes de iniciar la lectura o la escritura. Preguntas que surgen de sus intereses personales, académicos, ideológicos, políticos, sociales, culturales, laborales o profesionales, según el caso. ¿Ya? Dice, se plantea objetivos de la escritura. Pregúntese para qué sirve, qué importancia tiene, qué ventaja representa en relación con otro contenido. Entonces, por ahí ya va a estar la respuesta, ¿cierto? Bien, Ah, claro. entonces, ¿yo qué hago? Usted se plantea objetivos en la... Ay, no, pues yo la verdad nunca me planteo. Entonces, ¿qué podemos escribir acá? Ah, ya. Antes de la lectura, podemos escribir eso. Antes de la lectura, Realizaré una lista de preguntas. exactamente, muy bien, ¿cierto? Que pueden ser desde mis intereses personales, todos estos intereses nosotros no los tenemos. O sea, ideológicos, políticos, no creo que quepa los intereses de nosotros en cuanto a esas lecturas, pero sí pueden ser muy personales o incluso académicos, ¿cierto? O O incluso laborales, profesionales. Señor. o laborales también. Ujú. Entonces acá ya entraría acá. Entonces siempre es, entonces importante. Entonces hay uno como que cuadra de manera personal. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces usted lo único que dejan y ya usted escribió acá. Entonces esto, no, y no tiene que ser una lista externa. Entonces, ¿qué podemos escribir de lectura? Pues antes de comprar un libro, ¿sí? Un libro, reflexionaré, es como parafrasear porque ahí ya le están dando la idea sobre el objetivo que tengo al leerlo, que tengo al leerlo. Porque ¿qué sucede? Que cuando usted tiene el objetivo, cuando usted va con un objetivo, la lectura ya se va a volver, ¿qué? Con Inter- gustico, porque no es obligada, ¿cierto? Pero si usted ya a esa lectura le pone un objetivo, pues con más gusto lo va a leer. Entonces, por eso es que dice que hay que siempre, pues, plantearse uno un objetivo, así sea uno, no tienen que ser muchos. Entonces, bueno, si yo leo esto, ¿para qué me va a servir? Para mi vida profesional, para mi vida personal, porque también las lecturas de crecimiento personal también son importantes, para mi lectura académica, ¿para qué? Entonces, siempre plantearse un objetivo. Y qué chévere nosotros también hacer muchas lecturas teniendo en cuenta esos intereses personales, académicos, empresariales, profesionales, ¿sí? Entonces yo tengo que estarme, como que lo digo, alimentando mi cerebro con todo eso, lo que gire acá, con, frente a eso. Entonces, ahí ya queda. Entonces, usted ya colocó acá usted, entonces usted ya aquí lo que hace es churun chun chun, elimina todo y listo, y pasamos al segundo cuadro. Y así sucesivamente. ¿Ve? Y así sucesivamente ustedes van haciendo. Entonces, acá ojo con las preguntas, porque recuerde que hay una secuencia. Entonces, acá en la 7, la 8, la 9 y la 10. Si quieren volver a leer acá, ay, sí, esto, ¿para qué lo que busca estas preguntas es esto? Pero después de que usted leyó Shaolin Pingüín y luego busco la alternativa de acuerdo a la ta, y dejo y borro. Y así sucesivamente ustedes van haciendo el proceso. Es como un examen de conciencia lectoescritor. Sí, señora, eso es. Eso es un examen de conciencia, exacto. Eso es lo que busca este ejercicio. Hacer como su propio examen de conciencia. Y no solo eso. No es como que pecar, rezar y volver a pecar, como es que confesar el que peca, reza y empata, algo así como dice. No, es que si yo encontré esa falencia, pues voy a procurar mejorarla.
o sea, fortalecerla, porque ustedes hasta ahora están empezando este proceso de la universidad, no sé cuántos semestres le faltan, tienen que leer mucho, entonces siempre les va a ayudar otras lecturas para todo el crecimiento como tal, ¿sí? Eso es lo importante. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Entonces, ese trabajo diría la portadita normal y así como estaba ahí en el Word y lo guardan en PDF y lo suben. Pero vuelvo y les recuerdo, no lo vayan a enviar hasta que yo no les eche la revisadita el 20 de abril, que es para esa fecha. ¿Listo? Para ese día ustedes me hacen el favor y no lo envíen. Ese día yo voy a estar en la UIS, entonces tengo ya clase todo el día, entonces desde allá voy a estar transmitiendo, pero entonces vamos a hacer el ejercicio como tal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Esa revisión cómo sería? ¿Enviándoselo o compartiendo pantalla o cómo se hace eso? Compartiendo pantalla, Milena. Pero Ah, esa sola la revisión, ahí sí, la profesora mucha hermana, solamente para los que asistan. La sí, revisión es solo para los que asistan. eso me suena, había comentado eso. Sí, señora, solamente para los que asistan. Y no es que sea mala, porque no es justo que profesora que sí, pero es como mi valor agregado, porque yo sé que a ustedes no les obligan a estar en estas tutorías. Pero la verdad, yo sí voy a pasar porque es que para el taller de lenguaje yo sí necesito que ustedes estén. Porque no es fácil. No es que, mire, si yo les hubiese enviado esto así sin explicarles, ¿cómo creen que entregarían usted el producto? Con lo que uno medio Desordenado. Mm. Entonces, por eso, entonces, eso tampoco yo no lo, o sea, aquí mi labor no es ni rajarlo ni dejarlo, ¿cierto? Pero eso es un regalito que yo doy porque tampoco eso es obligación mía de hacerle estas revisiones antes. Mi obligación es recibirles el producto, yo ya les expliqué que es mi labor como tal, y entonces ahora yo los envío a ustedes a hacerlo, pero tampoco, eso no. Antes yo los admiro porque que ya estén pensando en personas que ya, por ejemplo, Milena, que retoma, que ya venía, cuántos están ustedes de mucho tiempo sin estudiar, y eso no es fácil. Entonces yo los felicito de estar acá, estar un sábado casi completo para esto, ¿sí? Muchos tienen que trabajar, el año pasado se me conectaban desde los lugares de trabajo, pero lo hacían. Entonces yo sí, la verdad, yo sé que no es obligación, pero a mí sí me gustaría que asistieran porque se pierde mucha información, porque no es lo mismo estar aquí que ver el video después. Porque vuelvo y les cuento como la primera vez, eso uno como con un alivio de conciencia, y entonces uno va pasando el curso y termino, ahí ya lo leí, pero no, es mentira. Entonces, y como les digo, yo también estoy estudiando en este momento, estoy haciendo el doctorado y también es virtual y yo sí procuro estar en mi clase porque eso de ver el video a mí de verdad me da presa sentarme y ver allá. No. Entonces yo puedo, pregunto, el profesor pregunta, contesto, participo y se me van volando las 2 horas y ya queda uno bien, como, ¿sí? Ya que uno de pronto se le olvidó, pero usted ya sabe y estuvo, entonces usted retoma el video y usted dice, yo lo vi como que entonces, pero cuando uno llega ciego sin haberlo, pues es más perezoso todavía. no, y que en una tutoría, digamos, uno aprende mucho de las preguntas de los demás. Yo, esa parte me gusta mucho porque hay compañeros que hacen preguntas y yo digo, ay, sí, o sea, yo quería preguntar eso, no sabía cómo preguntarlo. O a veces, oiga, a mí no se me había ocurrido preguntar eso, Sí, ujú. ¿cierto? Eso hace, Entonces, sí. yo en lo posible trato de no perderme ninguna. Porque a veces cuando tengo que ver una, yo la adelanto. Entonces, Sí, es que uno la adelante y uno dice, ay, como para salvar conciencia. Pero no, esa vaina es una mentira. Bueno, lo prometido les voy a leer mi cuento de la muerte, ustedes me lo califican. Igual ya va a estar en el libro. ¿Se lo leo? Sí, vamos a decir. Es sobre la convocatoria de muerte y se llama La Santa Catrina. Y dice así: Manuel ha sido un viajero incansable. Se convirtió en mochilero desde muy temprana edad. Primero recorrió todos los departamentos de su país natal, Colombia. Cada departamento era una gota que lo llenaba de conocimiento cultural. Siempre merodeaba por su cabeza la concepción de la muerte, palabra de 6 letras que mueve recuerdos, ocasiona misterio y deja tristeza. Como proyecto de investigación se dispuso a indagar sobre ella en todos los grupos sociales, de todas las regiones, de todas las épocas y de diferentes países. Había visto tan de cerca la muerte que se convirtió en su compañera de viaje. Una noche, en medio de la espesura de la selva amazónica,
cayó en un sueño profundo que lo llevó a Burundi, en África, y observó cómo en esa cultura velaban al muerto por 9 días y cantaban y lloraban y bailaban exaltados e incluso alababan al difunto. Sí, al muerto lo honraban con este rito. El acervo cultural tenía la firme convicción de que éste traspasaría al mundo de los muertos y no se quedaría en la casa familiar. Cuando Manuel se disponía a observar el rostro del difunto, una fuerte brisa helada lo despertó e impidió retratar a la muerte, sí, a la muerte, porque cada difunto lo personificaba. Después de ese sueño no pudo conciliarlo nuevamente y en su cabeza rondaba el porqué, y así pasó todo el día. Esa misma tarde se trasladó a otro departamento. Llegó a San Basilio de Palenque para indagar sobre una de las tradiciones de Cartagena que no ha desaparecido. Es la más importante y se conoce como Lumbalú. Perdón. Y tiene coincidencias con la africana, puesto que radica en rezar y llorar en los velorios por una módica suma de dinero. Este hecho le causó intriga. ¿Por qué las personas pagan para que lloren por el difunto? Y es que sus familiares no tienen las suficientes lágrimas para honrarlo. Estando en ese lugar se dirigió a un lamento palenquero. En un periódico de circulación nacional había leído que Juancho Paternina, bombero de profesión, había sido asesinado por un balazo y que por el orificio alojado en su humanidad había escapado el alma. Cuando llegó a la humilde vivienda, alrededor del cajón había imágenes de santos, de la Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús. Había muchas personas, unas con rostros impasibles, otras con miradas de dolor, y otros simplemente se limitaban a respirar. Parece que estuvieran en otro lugar, distante del dolor. Tal vez se encontraran en esos estados que compartieron y que fueron momentos que llegaban a la memoria como una cascada de imágenes. Algo percibí que no es igual a las funerarias de las grandes ciudades. En este lugar, los deudos traen consigo lo que van a comer y lo que van a beber. La matrona, a paso lento, se dirige a prender el leño y poner a hacer el arroz que convidará a los invitados. Durante la tarde no vio lágrimas, únicamente borrachos durmiendo la pea y otras mujeres seguían como gárgolas, custodiando al difunto. Indagó sobre los que lloran a cambio de dinero. Le dijeron que en la mañana podían oír esos lamentos, que la persona contratada llegaba temprano, alrededor de las 6, y ahí empezaba su función. Eran las 5:30 de la mañana. Se levantó de la cama rápidamente. Deseaba presenciar el llanto fingido por el cual muchas personas devengan su sustento. Estaba tomando un tinto bien cargado de café sin azúcar, cuando de pronto aparece en el portal de la casa un personaje con textura gruesa y cara ajada por los años. Es don Segismundo Tesfaye, de descendencia africana. Por ello comprendió su labor, puesto que el lumbalú fue traído por los esclavos africanos traídos de España. Tan pronto pisó el umbral, Segismundo empezó su actuación. Saludaba a cada uno de los presentes en tono melancólico pero fingido, y luego, en un santiamén, empezó a llorar sobre el féretro como con puerta de represa abierta. Es increíble cómo las personas se usufructúan del dolor ajeno, pero es más increíble que las personas paguen como cualquier servicio. Los ofertan gritando, ¿quieren la rezadita? La tarifa varía dependiendo del cliente y las exigencias. Cuando es contratado por 9 noches, cobra de 50.000 a 100.000 pesos. Por una rezada cobra 50.000 pesos. Si es rezada cantada o especialmente o especial, aumenta la cifra y por el combo completo, es decir, rezada, cantada y llorada, cobra 120.000 pesos. Incluso más si la familia es adinerada. En fin, para Manuel, este espectáculo había terminado. Se alejó al son de los tambores y el frenesí de las mujeres que bailaban y danzaban entre sollozos. Al llegar al cuarto que había arrendado, entró en un momento de reflexión. Pensaba, ¿qué representa literalmente la muerte para las personas? En su libreta de apuntes escribía palabras claves como un campo semántico alrededor de ella. Tristeza, baile, licor, llanto, comida, cliente, tarifa, lumbalú, África, pregonero. Y así iba su lista que faltaba completar con otras ciudades, países y marcos teóricos que no había visto ni leído. Esa noche decidió que viajaría por la web en busca de otros conceptos sobre la parca, la calaca, la calaquita, la calavera, la pelona, canica, la desdentada, las sonrisas, la huesuda, doña Osamenta y todos los llamados coloquiales de la señora muerte. Manuel siempre estuvo intrigado por todo lo que se teje alrededor de este concepto en Egipto, así que empezó a leer y buscar en las páginas de internet. Le causó curiosidad el titular de la página del País,
¿Qué ocurre tras la muerte según los egipcios? Empezó a leer cada párrafo y seguía alimentando su conocimiento. En uno de sus apartes leyó que el antiguo Egipto desarrolló una de las ideologías más ricas ante este concepto. Cada línea que leía Manuel hacía una representación mental, se trasladaba a cada hecho, estaba sorprendido y ávido de conocer más y más. No salía de la sombra al enterarse de que cada acción ejecutada por los egipcios en pro de mantener su identidad y por ello momificaban, realizaban la construcción de las tumbas de manera personalizada, los textos redactados en cada tumba, el ajuar y las estelas en forma de documento que según ellos permitía intercomunicación entre vivos y muertos. Manuel estaba tan entretenido en su lectura que no se dio cuenta a la hora y un sopor lo fue adormeciendo sobre el teclado del computador. De repente se vio envuelto en una sombra que giraba en torno de círculos. Los círculos le parecían conocidos. Tal vez alguna vez en sus viajes había leído de ellos. No se angustió, simplemente se concentró en observar todo. De pronto recordó que en la secundaria había leído sobre estos círculos y que hacían parte del infierno de Dante. Manuel se tocaba y se pellizcaba las manos y los pómulos. Quería saber si esto era real o hacía parte del mundo onírico que últimamente lo llevaba y lo traía como las olas del mar. Se repuso y trajo hacia sí las clases de español de su profesora Margarita. Recordó que los círculos eran 9 y que ellos iban a parar todas las almas que en castigo debían pagar sus pecados graves. No entendía qué pasaba. Por más que luchaba, no lograba despertarse, cansado y agotado de pelear contra él mismo. Decidió quedarse inmóvil y esperar a ver qué sucedía. En un momento sintió como una mano lo llevaba y empezaba el viaje al inframundo. Observó a las personas en el limbo, lugar no tan malo como el infierno, pero que por obvias razones no era el cielo. Pasó por el círculo de la lujuria, veía las almas sin paz ni sosiego. Bajo la mirada del cerebro se asomó al tercer círculo, del cerbero, perdón, del cerbero, se asomó al tercer círculo, el de la gula. Pensó para él, menos mal que no he sido tan glotón porque no creo que hubiese soportado la furia del granizo. Siguió por el círculo de la avaricia, la ira, la pereza, la herejía, la violencia, el fraude y la traición. Se sentía agotado y en un último vistazo le causó curiosidad lo que decía una pared que separaba el mundo de los sueños y la realidad. No acabamos de morir muriendo. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y al tiempo que morimos, de nuevo caminamos. Joaquín Antonio Peñalosa. Al abrir los ojos, una sombra pasajera lo cegó. Creyó que era el dios de la muerte, el señor del inframundo, pero para su sorpresa no le dio miedo, sentía paz, seguía con dudas y con ese preciso momento escuchó una voz suave y dulce que al oído le decía: no existe la vida sin la muerte, no existe la luz sin la oscuridad, no existe el día sin la noche. De esta manera experimentaban la vida nuestros antepasados. Todas esas experiencias ya tenían a Manuel en un estado agónico, pero quería finalmente ir a donde siempre lo había soñado, viajar a México e indagar sobre la Catrina y el Día de los Muertos. Esta empresa era la que más anhelaba, así que no esperó más y al llegar a la mañana preparó sus maletas y tomó el vuelo hasta el DF. El viaje transcurrió sin contratiempos. Estuvo bastante incómodo. No sabía qué le decía o pedía a su cuerpo. Pensó que eran por causa de tantos viajes seguidos, noches mal dormidas y lecturas extensas, que no permitió que el cerebro descansara y asimilara tanta información. Durmió durante 2 horas. Lo despertó la voz de la aeromoza en la que les daba los agradecimientos por haber viajado con la empresa. Descendió del avión, entre medio dormido y tonto. Se supone que descansé, pensó para sí mismo, puesto que había dormido todo el trayecto. Sin embargo, el DF no era su destino final. Debía trasladarse a la heroica Matamoros, ciudad que se encuentra situada al noreste de México, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas, Estados Unidos, a las orillas del río Bravo. Había escuchado que allí, el Día de los Muertos, tenía una connotación especial y por ello, sin pensarlo 2 veces, eligió aquel lugar. Llegó un 31 de octubre. La prensa local informaba que los panteones estaban listos y limpios para recibir a los visitantes. Esa noticia le causó extrañeza a los visitantes. ¿Quién en su estado de cordura y en forma masiva asiste a un cementerio? Y en las horas de la noche, el solo hecho de pensar que estaría en ese lugar en horario poco racional hacía que los pelos estuvieran de punta. Al llegar al hospedaje fue recibido muy amablemente por las personas lugareñas con su acento mexicano y su mande provocaba una leve sonrisa en su rostro.
En la recepción se dispuso a empezar su investigación. Con el conserje entablaron conversación sobre el revuelo que sucedía en la ciudad. Él manifestó que todos los 1 y los 2 de noviembre se llevaba a cabo un festival cultural por el Día de los Muertos y que por lo general la administración municipal construía altares por las personas insignes. Manuel no salía del asombro. ¿Por qué altares? Luego los altares no son para los santos. Estos y otros interrogantes iban golpeando su cabeza y se propuso seguir indagando. A la mañana siguiente salió a caminar por las calles y parques de la ciudad. Era increíble cómo personas de todas las edades salían vestidas de catrinas y catrines, familias enteras haciendo altares para sus fallecidos, con fotos, comida y bebidas favoritas de los difuntos. Al acercarse a uno de esos altares, lo recibieron con pan muerto, atole y una bebida hecha de maíz. También escuchó que el 2 de noviembre van al panteón y llevan flores, regalos y velas. ¿Qué encierra toda esta tradición? ¿Habrá otras que se tejen alrededor? Manuel seguía y seguía con más interrogantes. Cada vez que avanzaba en su investigación, salían más preguntas y él tenía la firme convicción de no quedarse con las dudas. Está como largo. ¿Que ¿Lo termino o lo dejo ahí? Termínelo, está interesante. Déjalo, profe. No, no, para dejar picado, sola. Está un buen recorrido. A la hora del almuerzo, sí, entré para escribir ese cuento, investigué sobre la muerte. A la hora del almuerzo, y sí son tradiciones, así de verdad ocurre. A la hora del almuerzo se dispuso a comerse unos tacos y allí llegaron unos representantes de la seguridad pública. Dialogaban sobre los sucesos por la misma fecha del año inmediatamente anterior. Hacían alusión que con saldo blanco habían terminado la celebración del Día de los Difuntos y esperaban que este año fuera igual. Mientras comía y escuchaba, Manuel pensaba que el Día de los Muertos, en su sentido irónico, no habían muertos, y no sabía si interpretarlo como humor negro o como una jugada de la vida. Estaba a punto de terminar cuando a su mesa se presentó un hombre de baja estatura, viejo, de piel trigueña, supuso que pertenecía a un grupo indígena, tal vez proveniente de los mayas o los aztecas. Sin vacilar, lo invitó a comer taco y de paso le preguntaría por esas respuestas a tantos interrogantes que aún conservaba. La pregunta más crucial fue el por qué celebran el Día de los Muertos. El anciano le manifestó que es una tradición que viene desde el pasado prehispánico, donde las antiguas civilizaciones honraban la muerte como una consecuencia de la vida y parte del ciclo de la naturaleza. Según sus creencias, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, sus seres queridos pueden volver del más allá por algunas horas y visitar a sus familias y estar cerca de ellos una vez más. Por eso los regalos, las bebidas, las flores y la comida favorita. Al terminar el taco de chancho, Manuel agradeció la información y el anciano le dijo que lo acompañara al panteón. Sin tutear, aceptó la invitación y caminando despacio por el peso de los años de su acompañante, se enfilaron al lugar señalado, ingresaron y en contraste a otros cementerios que había conocido Manuel, este era muy singular. Había muchas personas, bailaban, cantaban, comían y se divertían. En fin, parecían que estaban en un día de paseo. El viejo anciano llegó a una tumba muy alejada del bullicio. Allí se inclinó y con sus manos ajadas arrancó de raíz las hierbas secas. No había decoración, regalos, flores y la lápida no tenía nombre. Manuel preguntó por qué esa tumba estaba tan desolada y él le respondió porque aún no había llegado la persona que la iba a ocupar. De regreso se encontraron con una tumba y los representantes de la seguridad pública estaban llevando a cabo un operativo. Las personas corrían, se encontraron con una turba y los representantes de la seguridad pública estaban llevando a cabo un operativo. Las personas corrían, gritaban, se escuchaban disparos y uno de ellos penetró en la humanidad de Manuel. Sí, fue tan certero y fulminante que se desplomó y se convirtió en el número 1 de un saldo que no se iba en blanco en esa celebración de los difuntos. La Santa Catrina, aquella que lo acompañó durante mucho tiempo y que en ese final de su vida estaba personificada por el abuelo chamán, lo llevó a la tumba desolada y desde entonces sigue así hasta que alguien de alma caritativa marque el camino de regreso a su casa y en un 2 de noviembre pueda visitar a su familia. Amigo lector, ¿quiere ser su guía? ¿Qué piensa? ¿Humor negro o ironía? Y ahí termina el cuento, la narración. ¿Cómo la ve? Sí, ese Juan. Espectacular. Bailan. Bueno, entonces, y ahí de esos datos, sí son pues, o sea, en Cartagena sí pagan para que la gente vaya llore, en África eso, las cosas que hacían los egipcios y lo de la Santa Catrina también. Entonces, ese es el significado. A veces a nosotros nos parece bonito,
pero a veces no sabíamos mucho en qué consistía esto, lo de la Santa de Catrina. Eso lo aprendí con una amiga de México y entonces ella me enseñó un poquito más de esto, pero es bastante interesante. Bueno, entonces con este cuento, la próxima le cuento el de amor, les narro el de amor. Bueno, entonces, pues si no quedaron con alguna duda o algo de lo que hay que hacer, pues de todas maneras, si tienen la duda, pues revisan nuevamente el video y ahí pues más o menos a grosso modo se explicó qué es lo que hay que hacer. Lo importante es que no tienen que ir a buscar nada en nadie en ningún lugar, que en ese documento que yo voy a subir ahora, ahí están todas las respuestas para estas alternativas. ¿Listo? Sí, señora, eso le iba a preguntar, el documento cuándo estaría Ya. disponible. Ahora yo subo el video, la grabación de esta tutoría y subo también el documento de una vez. ¿Listo? Lo voy a subir en Word para que lo puedan manipular y todo lo demás. Bueno, entonces no siendo más por el momento, los dejo para que tomen el tintico, retomen fuerzas y vayan a la última tutoría que pienso que tendrán hoy. Que pasen excelente fin de semana. Gracias, profe. Chao, Gracias, chao, que profe. estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, Igualmente, profe. feliz Feliz tarde. tarde. Gracias. Queda pendiente el del amor. Queda pendiente del amor, sí, ese le Para la decía. próxima. No, Listo. Ok. Chao, chao. Chao.